Existe un nuevo documento que analiza el potencial y los riesgos de la inteligencia artificial. Este nuevo documento es sobre el desarrollo de la IA, en el que se advierte sobre el uso y los riesgos de la inteligencia artificial, así como la construcción de recursos en un grupo de empresas poderosas, para que un poco se defina mejor y se visualice bien cuáles son los riesgos de la utilización de la IA. Hemos invitado al especialista en alfabetización mediática, Manuela Monteagudo, con quien vamos a conversar sobre estos temas y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme, mucho gusto. Queremos un poco definir este tema de la IA. El documento Antigua Nueva, nos marca algunos puntos. Por ejemplo, nos dice, la IA tiene como uno de sus objetivos imitar la inteligencia humana que la diseñó. ¿Cómo podemos entender este texto? Si bien es cierto, uno de los principales riesgos puede ser que el centro de la atención la tenga la IA, desplazando así al ser humano, al hombre que es el centro y motor de la humanidad. ¿Cómo analizas tú este texto puntual? Bueno, es interesante, digamos, este texto Antigua et Nova, en general, o sea, es un texto muy largo, pero yo invito a la gente que tenga el tiempo de leerlo porque es un texto muy rico y esta va a ser la oportunidad de un poquito desmenuzarlo juntos. Esta introducción, esta entrada en el tema, me Sí, parece acertada porque responde un poquito al efecto de moda que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta interesante, innovadora, pero que no deja de ser una moda en la cual las personas proyectan muchas cosas, proyectan esperanzas, proyectan miedos, ¿no? Y en realidad lo que propone Antigua Nova y que lo que va a ir desglosando es el hecho que la inteligencia artificial no deja de ser finalmente una herramienta limitada con respecto a lo que puede hacer un ser humano, ¿no? Y voy a solamente cerrar esta pequeña reflexión inicial diciendo que parte de esta puesta en cuestión es también decirse, ojo con las palabras que estamos usando, ¿no? Inteligencia artificial, el hecho de que se le llame inteligencia es darle más inteligencia, más sagacidad de la que realmente tiene, ¿no? La inteligencia artificial finalmente, se va a ver más adelante, es más que nada una respuesta a prompts, ¿no? Usando criterios estadísticos, cuando en realidad el ser humano reacciona a las cosas con mucho más que estadística, con mucho más que razón, ¿no? El ser humano no es un ser humano solamente racional, es muchas cosas más, pero bueno, ahí lo vamos a ir sí. desmenuzando. Justamente sobre ello, quiero incidir en que los seres humanos estamos perdiendo nuestras capacidades o al contrario, con la IA estamos incrementando, aumentando nuestras capacidades, pero en realidad la estamos mejorando. La IA es funcional, como bien dices, y la inteligencia humana es una facultad relativa a la persona en su conjunto. Las máquinas replican las características de la mente, que se descomponen en pasos digitalizados. Y es verdad, este puede ser un riesgo en todo caso. Cuando utilizamos el GPS, por ejemplo, Claro. queremos orientarnos. Estamos supeditados a lo que el GPS nos indica. Pero si dejamos de usar este GPS, ¿qué pasaría? No podríamos llegar a una calle. A ese punto estamos nosotros los seres humanos combatiendo o estamos lidiando con esta IA que Ujú. en lugar de mejorar nuestra capacidad, la incrementa quizás, pero la está mejorando. Bueno, es la idea, es el riesgo, ¿no? Es un riesgo posible que no sé si sea un riesgo, digamos, tan fundamental como a veces tememos, pero bueno, es que se atrofie, ¿no? Se atrofie nuestra mente. Eso, eso. Es el tema, de, por ejemplo, cuando yo era niño y estaba en el colegio, el profe nos decía, bueno, aparte de hacer cálculos, multiplicaciones, sumas, restas, etcétera, divisiones, con la calculadora, siempre haz cálculo mental también, ¿no? Para ir ejercitando este músculo que es el cerebro, ¿no? El GPS igual, yo tengo un hobby un poco curioso, pero creo que no soy el único, de los mapas, ¿no? Me gusta mucho cuando llego a una ciudad entender la geografía de la ciudad, ¿no? Eh,
Y bueno, pero también hay cosas en las que estoy totalmente atrofiado las máquinas me ayudan, ¿no? O sea, yo creo que es un esfuerzo individual. Yo creo que en realidad textos como Antiquet Nova lo que te dicen, una de las muchas cosas que dicen, es que nosotros como humanos ante esta herramienta tan maravillosa, con un potencial para ayudar a la humanidad muy bonito, para que realmente nos ayude, ¿no? Tenemos que igual como seres humanos seguir ejercitando, ¿no? Ejercitarnos en lo que sabemos hacer, ¿no? Porque además nosotros como humanos tenemos criterios que la IA no. Agarremos el tema del GPS, ¿no? El GPS es bastante limitado mi ejemplo, pero es un ejemplo. El GPS te puede decir que tal camino es el más eficiente, pero el GPS no te va a decir si hay un niño corriendo en esa calle. Pues, Eso. digamos, ahí está el humano que con sus criterios de empatía, ¿no? Con sus criterios, en fin, Este emocionales, ¿no? Sí, Sí, no, justamente pasa pues, el hecho de que la gente a veces suele desvincularse de las relaciones humanas y precisamente tú lo has indicado. Vive aislado. Esta tecnología, el riesgo que puede ser es que nos individualice con mayor frecuencia y nos aleje de las relaciones humanas, de interactuar, de escuchar las narraciones de nuestros tíos, sentarnos a comer, a conversar y de partir y aprender en esa interacción que hace el ser humano. Entonces el riesgo puede ser que permanecer en este individualismo a ojo cerrado y dejar de escucharnos entre nosotros y dejar que estos algoritmos nos, nos decidan la vida, ¿no? claro, Entonces, estos puntos son importantes de tener en cuenta. El documento también nos dice que la IA aprende por procesos automatizados, no piensa, pero permanece confinada en un ámbito lógico-matemático, como lo hemos conversado. La inteligencia humana se desarrolla durante el crecimiento físico, y esto es muy importante, y la maduración psicológica de la persona. Entonces, el afecto, las emociones y todo lo que conlleva una experiencia social no nos va a dar la IA, no nos va a claro. dar. Entonces, este es un riesgo que puede correr la persona al mantener su atención fija en los algoritmos. ¿Cómo tú analizas esta parte del documento? Sí, yo creo que digamos, por un lado, eh, una vez más explicita esta distinción, ¿no? O sea, porque considero que la palabra inteligencia artificial es una palabra engañosa. Cuando usamos la palabra inteligencia, eh, le da, la inteligencia tiene una carga emocional muy densa, ¿no es cierto? Cuando en realidad la inteligencia artificial es una herramienta estadística, matemática, que no usa criterios emocionales, no es inteligencia, por tanto. Pero lo que es interesante es que em, también te hace vislumbrar un lado finalmente positivo que puede haber, ¿no? Por Que supuesto. yo veo, que es que la inteligencia artificial va a sonar un poco provocador, pero hace parte de una de las pruebas de la existencia del alma humana. O sea, como que la inteligencia artificial te, te, cuando ves arte creado por inteligencia artificial, cuando ves textos creados por inteligencia artificial, hay algo ¿Ah? intuitivo que te hace entender esto no ha sido creado por una entidad eh, con sentimientos, con un pasado, con una proyección al futuro. Le falta algo y ese algo que es tan difícil de definir, pero que todos entendemos, tal vez sea eso que nos hace humanos, ¿no? Y que es un Ah, valor claro. agregado y que en realidad la inteligencia artificial, al ser tan pobre en eso, nos Sí, puede empujar a construirnos, ¿no? O sea, finalmente la inteligencia artificial puede ser una manera de decirnos, ok, no podemos depender al 100% de este objeto porque este objeto tiene una serie de limitaciones que empobrecen lo que creamos. Entonces es un llamado a decirnos, ok, trabajemos esto, ¿no? Trabajemos estos elementos de nuestro ah, pensamiento, de nuestro cotidiano. Sí, eso es verdad. La IA nos favorece a desarrollar algunas habilidades que de repente las teníamos muertas, pero realmente a través de estos avances tecnológicos podemos descubrir cada día más de nuestras potencialidades. Pero como bien nos advierte el documento, también nos habla de algunas brechas en la economía, en la desigualdad. Si la IA se utiliza para sustituir a los trabajadores en lugar de acompañarlos, existe el riesgo de un beneficio desproporcionado
para unos pocos a costa del empobrecimiento de muchos. Y esto es verdad, porque a veces algunas empresas pudieran acaparar o monopolizar la IA para sus fines propios, y esto genera un riesgo a nivel ético, porque quizás pudiera manipularse la opinión pública, por decir algo. O tal vez algunos gobiernos, estamos ya cerca de elecciones, aquí en Perú en 2026 vamos a ir a elecciones, y muchos dicen que los algoritmos pueden decidir nuestro voto. Entonces, a partir de ahí, ya los grupos de poder pueden utilizar estos algoritmos en beneficio propio. Entonces, el documento nos advierte sobre ello, que abramos los ojos y que veamos también los riesgos en los que nos podemos involucrar. Si bien es cierto, Manuel, ahora en el mercado, en el ecosistema digital, se han abierto dos nuevos bots, si se puede decir. Los chinos han comprado, han abierto el código gratuito de Max 2.5. ¿Has escuchado sobre ello? Y sí, BigSeek o algo de eso, por ahí va el nombre, que son dos nuevos códigos de bots de IA abiertos por los chinos, y ya se facilita el acceso también. Más allá del ChatGPT tenemos otros nuevos bots en el ecosistema digital, ¿es verdad? Sí, hay muchos, ¿no? Hay bastantes tipos de IA que uno puede usar. Sí, Eso, desde un cierto punto de vista, es bueno porque es mejor tener a varias opciones que una sola que monopolice, ¿no? por De supuesto. hecho, eso hace parte del trabajo educativo que hay que hacer, ¿no? ¿Y cuántas veces, sobre todo cuando empezó la moda de la inteligencia artificial, salían artículos de X o Y periódico que te decía, así eran los incas, no, la IA, esto es lo que la IA piensa de los incas, esto es lo que la IA imagina que será el Perú en 2050, ¿no? Como la Ajá, IA, como si la IA fuese una persona, ¿no? Pero en realidad es un error decir eso. Tendría que decirse, eso es lo que dice el aplicativo de IA tal, ¿no? Tras haberle escrito tal prompt, ¿no? Porque cada IA tiene su sesgo. Ahora, es muy interesante también este tema, por supuesto, de monopolio, ¿no? De hecho, muchos investigadores sobre la IA que critican el uso de palabras, de las mismas palabras, dicen que en realidad el hecho de usar palabras como inteligencia artificial, alucinaciones, conversación, o sea, darle esas palabras, esas palabras casi humanas a esta sí, herramienta, sería, según estos investigadores, una estrategia de marketing, ¿no? ok. Finalmente le dan una cierta mística a este objeto, le dan una cierta poder mágico Ya, a esta herramienta que lo hace más atractivo. Y yo creo que es muy difícil luchar contra las palabras. Yo soy muy escéptico con la gente que por X o Y razón quiere cambiar el ya. lenguaje para generar cambios sociales. Pero lo que sí es verdad es que las palabras tienen un poder social muy fuerte. Y Claro. si bien nunca vamos a, yo creo que, porque ya la inteligencia artificial es un concepto que existe de la ciencia ficción, desde los años 50 o antes, igual yo creo que el trabajo educativo es más decirle, bueno, esta inteligencia artificial no es la gran cosa, ¿no? Una anécdota chistosa es que ya en Internet Sí. existe un insulto para los bots. O sea, existe un insulto, pero insulto así fuerte, ¿no? Que es un insulto en inglés, ¿no? Que es clanker, ¿no? Que es como, Planter. como ojalaca, o robot de hojalata, una cosa así, ¿no? Es como Ya, un insulto, pero que ok. aparentemente se originó en una serie de dibujos animados de la Guerra de las Galaxias, pero que lo que me parece chistoso es que ya existe una reacción orgánica de la sociedad de decirse, vamos a desmistificar este asunto, ¿no? Yo creo que, y eso es bonito, yo personalmente tengo esperanza absoluta de que nosotros, digamos, no nos compramos totalmente esta idolatría de la IA y que más bien eso sí, yo creo que hay un juego de marketing muy fuerte de querernos permanentemente, periódicamente asustar, ¿no? Cuando no nos hemos Ya, cruzado con tal o cual video que dice, esta IA va a sustituir a los actores, esta IA va a sustituir al cine, con esta IA ajá, ya no vamos a necesitar más pintores, ¿no? Cuando no es ya, verdad, no es claro. verdad, van a haber evoluciones, sí, pero sustitución, bueno, decir cosas así, o sea, dar declaraciones como la que voy a decir me condena a equivocarme, pero yo soy muy escéptico a que justamente a declaraciones así del otro lado, ¿no? Gente que decir la IA va a ser la respuesta a todo. No, no, eso es falso. Sí, Eso es pues, falso. La sobre todo IA que, es. claro,
Sí, nos Es una herramienta permite más. aprender nuevas habilidades desconocidas que nosotros no sabíamos de nosotros mismos, ¿no? Y claro Claro, que sí, hay que saber manejarlo, sobre todo para no dejar que quizás puedan tomar los algoritmos decisiones por nosotros. Pero también la inteligencia artificial ayuda mucho en el avance tecnológico y científico en la medicina y en otros aspectos. Así que no podemos tampoco dejar de claro. aprender lo que la IA nos brinda, ¿no? Y bueno, en ese tema, sigamos viendo el documento, nos dice que entre una máquina y un ser humano, solo el ser humano puede ser lo suficientemente consciente de sí para escuchar y seguir la voz de la conciencia, discernir con prudencia y buscar el bien en cada situación. Y esto es importante, ¿no? Saber Sí. discernir, estamos conversando. Los algoritmos simplemente son como la ruta, un camino, pero nosotros tenemos que tomar la decisión al final. Somos nosotros quienes decidimos a dónde vamos, qué compramos, qué libro leemos, con qué pareja estamos, y etcétera, porque los algoritmos ahora tratan de introducirse en todo aspecto de la vida. Y es verdad lo que tú comentas, Manuel. Ujú. Sí, es muy verdad. Y perdón, solamente, bueno, primero voy a reaccionar a eso, después regresaré a una cosa de la que hablábamos tú antes porque sentí que no me había extendido lo suficiente. Pero este tema de que nosotros como seres humanos tenemos un discernimiento que el robot no tiene, es real y eso lo conecto a un momento muy bonito del texto Antiquat Nova, que define parte de la conciencia humana como el hecho de que nosotros somos seres humanos en el tiempo. Somos gente que tiene un pasado y que tiene una proyección al futuro. En cambio, la IA simplemente agarra una pregunta y la responde con data estadística, pero la IA no se va a preocupar no va a se va a preocupar de qué va a cenar en la noche, ni va a recordar a su mamá robot, ¿no? Eso no existe, ¿no? Claro. Y eso es, Pasa con Alexia. Alexia, bueno, este ajá, asistente, bot, cuando uno llega a casa le da una serie de indicaciones, pero a veces uno dice, ¿no estamos un poco llenando de tareas a Alexia y la vamos a cansar? Es como que uno también empatiza, trata de empatizar con las inteligencias artificiales y estamos claro. humanizando de alguna forma a la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo ves desde ahí? Yo creo que eso viene de dos cosas. Por un lado viene del marketing, o sea, yo creo que si no les llaman, si los marketeros que crearon estas herramientas no las llamasen inteligencia artificial, sino eh, no sé, respuestas estadísticas a mis preguntas, no nos haríamos y no se esforzasen en que en esas respuestas esas respuestas se sintieran bien redactadas, como venías, con frases bien construidas, etcétera, que parecen humanas, no nos haríamos ese cuestionamiento. Y la otra cosa es que yo creo que ese malestar más bien prueba nuestra humanidad de nosotros, ¿no? Que nosotros como humanos buscamos, ¿no? Esa empatía. Y es muy interesante lo que tú dices de cómo los algoritmos pueden afectarnos. Y eso una vez más regresa al trabajo activo, a reconectar con quien uno es y con los demás, ¿no? Cosas muy concretas. O sea, yo, por ejemplo, ya casi no uso Facebook. Y ahora Facebook me sugiere, yo entro al chat de Facebook, me sugiere conversar con gente con la que no hablo de hace años. Y es como, Ya. pero ¿por qué el chat de Facebook me sugiere hablar con tal o cual persona? ¿Qué está pasando? Y uno se ¿Ah? arma un mundo, pero en realidad es porque el algoritmo lo que quiere es eso, es que o sea, te dicen, a ver, vamos a agarrar tal amigo de la universidad, tal amigo del trabajo y tal amigo de tal país, porque eso es lo que más potencial puede hacer que esta persona regrese a Facebook y se quede con nosotros y nos dé información y nos siga dando plata, ¿no? Eh, y hay que luchar contra eso, ¿no? Pero es un trabajo activo, es un trabajo activo. Y eso Bien, me permite Manuel. conectar, perdón, solamente con el elemento de la desigualdad, que era lo que sentí que no había dicho suficiente, muy sencillo. Es que la IA tiene sesgos, ¿no? La IA, por eso el hecho de que haya uno chino y estadounidense, ¿por qué no? ¿No? La IA tiene sesgos culturales, digamos, hay pocas empresas que hacen IA. Y entonces cuando uno, por ejemplo, le pide a una IA, hazme un dibujo sobre un Inca, te va a agarrar un dibujo muy poco informado, referido a películas de Hollywood, ¿no? O por otro lado, un adolescente que tiene, digamos, dudas éticas o de decisiones de vida y la IA le responderá cosas con valores de tal o cual Ujú. país, de tal o cual programador. Ayer estuve en un congreso, y con esto cierro, en un congreso muy interesante aquí en el país sobre IA, y hubo ¿Ya? una especialista que dijo que en realidad las respuestas de IA no son más que prejuicios convertidos en ecuaciones.
Wow, Los qué algoritmos son fuerte. prejuicios convertidos en ecuaciones. Y es Es verdad, los verdad. algoritmos son prejuicios convertidos en ecuaciones, porque es quien hizo la ecuación ya de por sí tiene prejuicios, tiene sesgos y lo va a poner en la ecuación. Entonces, Sí. Ujú. La IA solo debe utilizarse como una herramienta complementaria de la inteligencia humana, es lo que nos dice el documento, y no sustituir su riqueza. Cultivar los aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es vital para preservar una auténtica humanidad. Y con esto cerramos. Manuel, ujú, muchas gracias por haber acudido a nuestra solicitud y hacernos un poco entender estas limitaciones que, entre comillas, pasamos la humanidad al utilizar estos bots y la IA artificial que está en nuestras manos, darle un buen uso, sobre todo al servicio del bien común. Estaremos en contacto para un próximo seminario web. Muchas un gracias, gusto. Manuel, por todo. Muchas gracias, Esther. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.